el tema de sistemas dispersos, ¿ya? Y en el tema de sistemas dispersos, lo que estamos tratando son justamente eso, la clasificación de un sistema disperso. Un sistema disperso se clasifica como si fuera una suspensión, un coloide o una solución, cualquiera de los tres, suspensión, coloide o solución, ¿ya? En el caso de un sistema disperso, como lo habíamos mencionado a modo de repaso, ¿ya? Se clasifican si es una suspensión porque es un sistema heterogéneo, la partícula es bastante grande, sedimenta por efecto de la gravedad y puede ser atrapado por un medio filtrante. Les mencionaba que si yo, por ejemplo, tengo una botella, le corto la base y en el fondo pongo algodón y luego hago pasar agua con arena, lo que va a salir por el pico de la botella va a ser agua relativamente clara. ¿Por qué? Porque el algodón funciona como un medio filtrante, ¿ya? Los sistemas dispersos llamados suspensiones tienen esa particularidad. Ejemplo, la arena en agua, ejemplo, la cocoa en agua. Si hablamos de una dispersión coloidal, la dispersión coloidal tiene la particularidad que la partícula es grande, podría caer por efecto de la gravedad, pero no logra hacerlo porque se estabiliza un efecto que se conoce con el nombre de movimiento browniano. Internamente las moléculas o las partículas se mueven de una manera muy desordenada y este movimiento aleatorio hace posible que ellas escapen del efecto de la gravedad y se vayan al fondo del recipiente y funcionen como si fuera una suspensión. No son una suspensión. Lo que sí, casi siempre, cuando hablamos de una dispersión coloidal, las dispersiones coloidales son sistemas que se vuelven opacos, ¿ya? A menos que estén muy diluidos, casi siempre lo vas a ver opaco. Por ejemplo, la neblina es un sistema coloidal, opaco. O sea, el aire debe ser transparente, pero en la neblina tú no ves, o sea, desaparece. Es más, yo salgo aquí a mi casa, veo el cerrito del frente y cuando hay neblina yo no veo el cerro. Entonces como que me alucino, oye, ¿quién se llevó el cerro? No es que alguien se llevó el cerro, sino que aparece como que en la neblina y no me permite ver. ¿Ya? La neblina es un sistema, una dispersión coloidal, ¿ya? El humo también es una dispersión coloidal, ¿ya? El humo también es una dispersión coloidal. Jairo, Jairo, ahí se presentó, perdón Jairo, no vi tu mensaje, mil sorries. Dice, oye, y Mauricio tampoco se presentó, ¿no? Ya en el segundo bloque hacemos que se presente Mauricio y se presente Liliana, quienes no estuvieron. Mi nombre es Jairo Cernaque, estoy en tercero de secundaria y mira, Jairo es de Piura, por ejemplo. Envío los mensajes antes a Unidemia. Muy bien, listo, perfecto. Listo. Entonces les decía que las dispersiones coloidales tienen esa particularidad. Tienen la particularidad de ser opacos a menos que sean muy diluidos. Ejemplo, la neblina, ejemplo, el humo. Y tienen dos grandes propiedades. Una, que es el movimiento browniano, que hace que las partículas se muevan aleatoriamente dentro del sistema y no caigan al fondo por efecto de la gravedad, ¿no? Ejemplo, en el agua con detergente. Si tú tienes agua y le echas detergente, tú vas a ver cómo el sistema se opaca, pero el detergente no cae en el fondo del recipiente. Típicamente es una dispersión coloidal, ¿de acuerdo? Y tiene el movimiento browniano. Y otro efecto particular que tienen es el efecto Tyndall. Le decía, por ejemplo, que si estás en la neblina y viene un bus con sus faros neblineros o una camioneta con sus faros neblineros, tú puedes ver el rayo de luz que pasa a través de la neblina. O si entras, por ejemplo, en una habitación que en donde no has entrado por mucho tiempo, hay polvo y justo hay una línea de luz que entra, tú vas a ver cómo el rayo de luz atraviesa la habitación. ¿Eso debido a qué? Debido al efecto Tyndall. El efecto Tyndall es el efecto de dispersión de la luz, ¿no? Debido al tamaño de la partícula. Eso no ocurre en una solución, por eso si tú ves aquí este sistema, ya acá tú tienes algo así como un generador de luz y cuando pasa la luz, tú puedes ver la luz que atraviesa este sistema, pero no la puedes ver acá. Entonces significa que este sistema es una dispersión coloidal, es un coloide, pero este sistema es una solución, ¿de acuerdo? Así como tú puedes diferenciar a una solución de una dispersión coloidal, porque a veces puede resultar confuso poder encontrarlo. Entonces, la mejor manera, una de las maneras es, por ejemplo, utilizar al efecto Tyndall como un referente. ¿Ya? Voy a pasar esto de acá. Pin. Voy a pasar esto de acá. Pin. Y voy a pasar esto de acá. Ya, ya, listo. Ahora,
En el caso de los coloides, ya esto no lo habíamos visto con el grupo 1, ahora sí lo vamos a ver, vamos a ampliar el conocimiento. Existen dos tipos de partículas coloidales, ¿ya? La partícula liofílica y la partícula liofóbica, ¿ya? Fobia, ¿qué te hace, qué te viene a la mente cuando te digo fobia? A ver, ayúdame. Te digo una fobia, aracnofobia, por ejemplo. ¿Qué cosa Repulsión es a las arañas. aracnofobia? Repulsión a las arañas, miedo a las arañas, ¿no? Claustrofobia, A espacios pequeños o cerrados. claro, miedo a espacios cerrados, a espacios pequeños. Entonces, la palabra fobia está relacionado con miedo, con aberración, con repulsión, ¿ya? En cambio, filum está relacionado con afinidad, cariño, amor, unión, por así decirlo. Entonces, cuando yo te hablo de un coloide o una partícula coloidal liofóbica, es una partícula que no tiene afinidad con el medio dispersante. En cambio, una partícula liofílica sí tiene afinidad con el medio dispersante. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, quiero que pienses en el agua con detergente, ¿ya? O más bien, en la mayonesa, ¿ya? Yo sé que mayonesa sí has hecho en tu casa, ¿verdad? ¿Cómo preparas mayonesa? ¿Es en serio? No ¿No? hicimos mayonesa, no. Con aceite, huevo. No me acuerdo qué más. Unidemia, por favor, puede verificar que Luis... Ay, no estoy entendiendo qué está pasando acá. A ver. Ay, 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 ay. Nuevamente voy a volver a... Perdón por el sermón que voy a mandar dentro de un ratito ya, chicos. Ya. ¿Quién me dijo que había preparado mayonesa? Profesor, Sí, Karina, dime, ¿cómo se este, prepara? lo que me acuerdo era con huevo, con aceite, también iba limón, pero no me acuerdo qué más. Muy bien. Pero mira, o sea, no es tan sencillo como que es huevo y aceite, ¿no? Porque si es huevo y aceite, tienes toda la razón del mundo. Pero, o sea, yo no voy a poner huevo, voy a poner aceite y voy a poner a mezclar y decir tengo mayonesa, ¿no? Porque la mayonesa, ¿cómo la preparas? Le pones el huevo dentro de la licuadora y luego enciendes la licuadora y un chorrito muy fino de aceite. Eh, no voy a enviar los links por ahí. Los links no se envían por WhatsApp. Ya. Que entre y ahorita le digo absolutamente todo. Ya. Eh, perdón. Unidemia, por favor, verifica que el alumno ingrese. Hazme el favor. Listo. Entonces, chicos, les decía que cuando tú preparas mayonesa, no es que la mayonesa vaya a ser el aceite, el huevo y tiqui, no. O sea, pones el huevo en la licuadora, enciendes la licuadora y luego pones un chorrito muy finito de aceite. Pero te cuento algo, el huevo y el aceite no tienen afinidad. No tienen afinidad el huevo y el aceite. Por esa razón, si quienes se han metido alguna vez en la cocina, ¿sí? Unidemia, por favor, verifica que ingrese el alumno. Oh, ya. No tienen afinidad. Y al no tener afinidad, ¿ya? Va a pasarte lo que a veces dice papá o lo que a veces dice mamá. Se cortó la mayonesa. ¿Qué significa que se cortó la mayonesa? Significa que se terminó separando la clara del huevo con el aceite. ¿Y eso por qué? Porque no tienen afinidad. Y adivina quién es el que le da la afinidad al aceite y al huevo. ¿Quién? Lo mencionaste tú, Karina. Falta un ingrediente. El limón, ¿no? ¿O sí? Oh, claro. El limón hace posible
de que las partículas de aceite y las partículas de huevo se junten, ¿ya? Y eso le da la estabilidad al sistema, además de un rico sabor, y no cae al fondo del recipiente o no se separa, ¿ya? Entonces, este tipo de coloide, aceite con limón, son liofóbicos, porque no tienen afinidad. Entonces, para yo lograr la afinidad, lo que tengo que hacer es que se separen, o perdón, generar un agente que haga posible que ellos se puedan unir, ¿de acuerdo? Esa es la forma en cómo ellos se pueden unir. Entonces, lo otro es cuando son liofílicos. Es decir, por ejemplo, en el caso del agua con detergente, ¿ya? El agua con detergente tienen afinidad, aunque el agua con detergente no deberían tener afinidad, la tienen. Entonces, en este caso es un coloide hidrofílico. Cuando es el agua el que está metido, es hidrofílico o hidrofóbico. Y cuando no está el agua presente, se llama de manera general liofílico o liofóbico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo logramos separar a los coloides? Les había mencionado hace un momento que... oh my God. Les había mencionado hace un momento que, que las dispersiones coloidales no se pueden separar, ¿ya? Por un medio filtrante. O sea, no hay forma de que un papel filtro pueda separar a una dispersión coloidal. Entonces, ¿qué se hace? Hay tres métodos para poder separar. Uno que se llama la coagulación. No sé si alguna vez les ha pasado que se ha cortado la leche. ¿Les ha pasado eso? Eso sí, ¿Sí? ¿Cómo te pasó? ¿Cómo te pasó que se te cortó la leche, Cristian? Cuéntanos. como que una parte está más líquida y otra está más sólida, algo así, como que se habían separado, algo así parecía. Ya, ¿y qué pasó en ese caso, Cristian? O sea, se separaron. ¿Pero qué hiciste? ¿Le echaste limón? ¿Lo pusiste en calor? ¿Qué hiciste? Lo agité. Ah, lo agitaste. A mí me pasó alguna vez con la leche, ¿ya? Por flojera, pues recontra flojo, ¿ya? Lo que hice, quería leche caliente y como la leche estaba en su empaque y estaba en la refrigeradora y estaba fría y era de noche, me levanté para tomar un vaso de leche, con leche, pero no existe el vaso de leche, un vaso con leche, ¿ya? Y entonces, en vez yo de hacer el proceso de hervir mi agüita, porque era de noche y tenía sueño, lo que hice, recontra inteligente yo, ¿ya? Puse la leche en un vaso, ¿ya? Y encendí la hornilla y puse el vaso sobre la hornilla. Era el último poco de leche que me quedaba en la refrigeradora. Y cuando espero un rato, al final me doy cuenta que se separaron en dos. La grasa por arriba y el suero por abajo. La leche y se separó. Y ese proceso de separación de la leche, que es un coloide, que es una dispersión coloidal, la leche, la mayonesa, el queso, son dispersiones coloidales. Estos coloides se separan y el efecto de separación se conoce con el nombre de coagulación, en el caso particular de la leche, ¿ya? Otro caso es que te puedes aprovechar que algunas partículas coloidales tienen carga. Entonces le pones un campo eléctrico y al ponerle un campo eléctrico vas a tener la separación. Se acercan las partículas coloidales hacia el polo, ¿no? Polo o polo positivo, polo negativo, que al unirse entonces ahí se vuelven a coagular, pero el efecto de utilizar la electricidad se llama electroforesis, ¿ya? Y un tercer caso muy particular es el caso de la diálisis, ¿no? ¿Has escuchado acerca de la hemodiálisis? ¿Para qué sirve la hemodiálisis? ¿Alguien que me diga? ¿Has escuchado la hemodiálisis? ¿O no?
Cuando una persona tiene problemas, por ejemplo, con los riñones, ¿ya? Porque no filtra bien los riñones, la sangre, ¿no? Los contaminantes que trae la sangre, no lo filtra bien el riñón, entonces tienen que hacerte hasta cierto punto un lavado de la sangre. Entonces, en una maquinita, en términos sencillos, yo no soy médico, te sacan la sangre, la pasan a través de una máquina, la que hace la diálisis, y vuelven a retornar la sangre a tu cuerpo, ya sangre limpia, ¿no? Ya descontaminada. Entonces, él es el efecto de diálisis, pero como estaba metida la sangre, se llama hemodiálisis, ¿ya? Entonces, es en el caso de la separación de los coloides. Ahora, ya hemos visto a todo lo que son dispersiones coloidales. Hasta aquí, hasta dispersiones coloidales. ¿Tienen alguna pregunta, consulta, comentario? Profesor, ¿Quién quería intervenir? Perdónenme. Karinita, tú, Karina, querías intervenir. sí, Bien, profesor, quería ver si me puede dar otro ejemplo aparte del que dio, o sea, de cada uno, el tipo que me está diciendo. de coagulación, de electroforesis y de diálisis. ¿De eso te Sí, refieres? por ejemplo, en electroforesis, no entendí como el ejemplo. Ya, por ejemplo, mira, en coagulación lo que ocurre es que las partículas, tú acuérdate, a ver, la coagulación es lo mismo que pasa cuando la mayonesa se corta, ¿ya? ¿Cómo te das cuenta tú que la mayonesa se cortó? ¿Alguno tiene la idea de cómo se corta la mayonesa? Sin miedo a lo que te salga. ¿Tienen idea o no tienen idea? Si No no sé. tienes idea, pon like. Si no tienes idea, pon like. No tiene idea Cristian, no tiene idea Julia. Profesor, ¿no es como cuando está así todo como cremoso, al final sale como una agüita y esa parte cremosa, algo así creo, no, o creo que estoy equivocada? Eso, genial. Eso es cuando se corta la mayonesa. O sea, cuando se corta la mayonesa, ¿ya? Es como que tú tenías la clara del huevo y el aceite formando tu mayonesita rica con su salsita y todo, pero luego de un momento a otro, ¡plac!, se separan. Entonces ya incluso hasta el sabor es diferente. ¿Y eso por qué pasó? Porque posiblemente te olvidaste de echarle limón, a algunos no les gusta la mayonesa con limón. Pero ese efecto en que las partículas retornaron y se juntaron y formaron un solo bloque y se separaron, eso se llama coagulación. Igual como cuando a ti se te coagula la sangre, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo que ocurre es que haces un pequeño corte, ¿no? Tuviste un accidente, te hiciste un pequeño corte, una pequeña herida, sale la sangre. Lo primero que tienes que hacer es procurar de sacar toda la sangre que está ahí y tú vas a ver que tu sangre se coagula, ¿ya? Esa coagulación de la sangre es que se agrupa, ¿ya? Agrupa las partículas que están en el interior y eso naturalmente sirve como un sello para que ya no siga saliendo mayor cantidad de sangre y vaya cerrando la herida. Coagulación. ¿Te quedó claro coagulación? Ahora sí, un poco mejor. Sí, profesor. Coagulación. Electroforesis. Cuando yo utilizo la electrofóresis, me aprovecho de que las partículas coloidales tienen cargas. Algunas partículas coloidales tienen cargas y otras no tienen cargas. Por ejemplo, las partículas del detergente tienen carga. La partícula del detergente es como la que yo tengo acá. Lo voy a agrandar esto de acá. Mira, esta es la partícula del detergente. Tiene una zona que es orgánica, que no tiene carga, y tiene una zona, la cabecita, que es inorgánica y tiene carga negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo coloco un campo eléctrico, mira, si yo coloco un campo eléctrico
un polo negativo por acá y un polo positivo por acá. Es más, lo voy a dibujar, ¿ya? Mira, yo coloco por acá una placa, ¿ya? Que sería el polo negativo, y coloco otra placa aquí, que sería el polo positivo. Te pregunto, ¿esta cabecita hacia dónde se dirige? ¿Hacia posi o hacia nega? Por eso sí, responde. Esta cabecita negativa, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia posi o hacia nega? A ver, alguien, por favor, ayude a... Liliana dice hacia posi, muy bien. Uno más. ¿Solo Liliana? Cargas opuestas se atraen, chicos. Entonces, si yo coloco un campo eléctrico, una plaquita negativa y una plaquita positiva, se me ocurrió colocar adentro un par de placas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como el negativo y positivo se traen, este de acá empieza a direccionarse hacia allá. Viene otro igualito, va para allá, viene otro, va para allá, viene otro, va para allá, viene otro, va para allá. Y entonces, cuando ellos se van acercando, al final se forma una masa, tiqui, 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 y entonces hay una separación. Pero ¿de qué me he aprovechado? Me he aprovechado de que esta partícula coloidal tiene carga. Y como estoy utilizando la separación por este medio que utiliza un campo eléctrico, a ese proceso se le llama electroforesis. Vuelvo a repetir que no todas las partículas coloidales tienen carga. Por lo tanto, no es ¿Se fue la conexión o alguien me sacó de conexión? ¿Quién fue? Bien mala gente son ustedes, ¿ah? Ya lo vi. ¿Se escuchó la última parte, chicos? Confírmeme, ¿se escuchó la última parte? Cuando estaba hablando de positivo, signo de los positivo y negativo que atrae positivo. Hasta ahí escuché yo. Después se congeló la pantalla. Ah, se congeló la última parte, no escuché bien porque se congeló. Ah, ya, ya, sí, parece que ha habido un tema con la red. Ya, entonces les decía, la parte en la que el negativo se acerca a positivo y el positivo a negativo, eso sí se entendió, ¿sí? Y de ahí, lo que ocurre es que lo mismo que tú tienes acá, mira, ven, tú tienes, y lo voy a poner de este lado, de esta parte, ¿ya? Mira, acá tú tienes a la partícula coloidal, acá before, antes, ¿no? Acá tú tienes a la partícula coloidal y tienes el campo eléctrico, la placa positiva y la placa negativa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que mira, las partículas están que se mueven hacia el polo positivo. Entonces te pregunto, ¿estas partículas qué carga deben tener? ¿Positiva o negativa? Te recontracreo. ¿Qué carga tienen esas partículas si se están yendo hacia el polo positivo? Ajá, excelente, Charito. Tienen carga negativa, porque justamente si están yendo hacia el polo positivo, están siendo atraídas por el polo opuesto. Entonces, tienen partículas con carga negativa. Entonces, así tú logras la separación de las partículas coloidales. Y la última parte, les había dicho, ocurre por un efecto llamado diálisis, ¿ya? La diálisis es un poquito más complicada porque utiliza algo que se llama como una membrana semipermeable, o sea, una membrana que hace posible que se queda, hace posible que la partícula coloidal
pueda ser separada debido a esta membrana porque la partícula coloidal tiene afinidad con esta membrana semipermeable. Es como si fuera de repente un tipo de colador o un tipo de filtro, pero muy específico, ¿ya? Que tiene afinidad con la partícula coloidal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un efecto de diálisis, ¿ya? Ese efecto de diálisis es cuando tú utilizas ese tipo de separación, pero cuando tienes una membrana semipermeable, ¿ya? Entonces, eso mismo es lo que se utiliza cuando se hace la hemodiálisis. En la hemodiálisis, la sangre pasa a través de un aparato y ahí a través de unas membranas van quedando liberadas las partículas coloidales, las partículas que contaminan la sangre, y la sangre regresa al cuerpo humano, ¿ya? Entonces, eso es la hemodiálisis.